Buenos días. Eh, Vamos a dar comienzo hoy a una nueva sesión hospitalaria, esta vez con un invitado especial y gracias a la generosidad del Departamento de Cardiología que nos ha compartido a su ponente, el doctor Julio Mayor, y a Echi Sánchez, que siempre apoya este tipo de iniciativas. Os dejo con Pablo Cristo, que va a hacer la presentación del ponente. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la asistencia en un día especialmente complejo, como todos sabemos, por el tema de la huelga. Estas sesiones de invitados de cardiología, llevamos ya 8 años celebrándolas, gracias al apoyo de Daichi, desde la primera edición, impulsada inicialmente por Gonzalo Barón, y desde la primera edición hemos contado con el apoyo de Daichi, personalizado en la figura de Vicente Rica, hoy en su última sesión. Lo siguiente ya será pasar a la jubilación. Muchas gracias, por lo tanto, a Daichi y muchas gracias a Vicente por toda la parte personal, compleja, de logística y la organización de todos estos años. En este caso, la sesión que estaba inicialmente prevista como de invitados de cardiología, Ángela me pidió si podíamos hacerla extensiva por el interés del ponente a todo el hospital, convertir en una sesión hospitalera. Por supuesto, pues encantados de la propuesta. Tanto Julio, el ponente, como nosotros desde cardiología poder compartir la sesión. Julio Mayor necesita poca presentación. Para quien lo conozca menos, decir que de formación es cirujano, de profesión. Luego es, bueno, en lo personal, inquieto, polifacético, ¿no? Y por destacar algo de sus cargos actuales, es jefe de sección en el Hospital San Carlos, es director científico del Instituto de Investigación San Carlos y catedrático de cirugía en la Complutense. Luego está inmerso completamente en el tema de la inteligencia artificial y aparte un magnífico orador y transmite estupendamente todo lo que sabe y lo hace sencillo. Sin más, darle las gracias entonces también a Julio. No le quito tiempo a la exposición. Le paso la palabra deseando de escucharle. Gracias a todos. Buenos días, directora gerente, equipo directivo, compañeros, compañeras. Es un honor y privilegio estar aquí, estar hoy en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Llevábamos preparando esto mucho tiempo. Eso ha hecho que, aunque esta semana fue una semana complicada, decidiéramos, tanto por un lado como por otro, mantener esta sesión porque es un trabajo muy complejo y además siempre haga uno lo que haga va a generar tensiones. Y esta era una sesión que no tiene que ver con lo asistencial, tenía que ver con la inteligencia artificial y con la reflexión más intelectual de esa pregunta de ¿estamos hacia dónde? Y por eso gracias a los computadores que voy a hacer. Agradecer al servicio de cardiología, a la guerra, realmente a Pablo, hace muchos meses, al hospital y a la ICI, pues decidimos mantener esta actividad. Lo que voy a hacer durante los próximos minutos es contarles algunas reflexiones y espero que siga mi objetivo. Mi objetivo es irritarles. Si cuando terminemos la sesión no he conseguido irritarles, sentiré que he fracasado como ponente, porque Will Gray hace muchos años, además también creo que en esta sala, un tipo muy particular, de la medicina basada en valor, decía que la mejor manera de estimular la inteligencia es la irritación. Y espero conseguirlo. Esta es la agenda de lo que voy a abordar. No vamos a perder mucho tiempo a revisar cada uno de los puntos y vamos a empezar por los errores de la digitalización. La digitalización fue una promesa. Recuerden que durante mucho tiempo nos contaron eso de el hospital sin papel. Se eligió un propósito equivocado. El objetivo de la digitalización no debía haber sido un hospital sin papel.
Pero eso fue lo que pensamos. Y lo bueno que tienen los seres humanos es que cuando se proponen algo, tienden a conseguirlo. Y entonces ahora tenemos hospitales, no del todo sin papel, pero sobre todo con profesionales que pasan en la consulta entre el 50 y el 60% de su tiempo mirando pantallas en vez de mirando personas. Ese ha sido el gran fracaso de la digitalización, que nos ha convertido en esclavos de la máquina. Ninguno de ustedes estudiaría su carrera para pasarse la vida. Siempre hay alguien, un porcentaje, que les cantan los Excels. Yo no soporto esto. ¿Cuál ha sido el problema? Que los pacientes han empezado a notar que no les gusta. Y esa ha sido una manera de minar nuestra propia posición dentro de los sectores sanitarios. Si esta persona con la que tengo que interactuar no me mira, ¿para qué necesito un médico, una médica o una enfermera o un enfermero? Lo puedo sustituir por una máquina, porque ya, de hecho, está más tiempo mirando a la máquina que mirándome a mí. Y nosotros, además, hemos ido sufriendo un de-skilling, que no es solo responsabilidad de la inteligencia artificial. Y ese de-skilling nos ha hecho perder todas nuestras capacidades humanas, que es la de comunicarnos mirándonos a los ojos. Hemos perdido la confianza, o sobre todo la capacidad que tenemos de generar confianza en los demás mirándonos a los ojos. Ya hay muchos de nosotros que se escudan detrás de una pantalla porque no sabemos hacer una entrevista clínica como deberíamos haber estado haciéndola. Ni siquiera tocamos, porque preferimos pedir un tag antes que tocarle a alguien nada. Y tocar adecuadamente es una maniobra diagnóstica y terapéutica de gran valor. Así que la primera premisa es: hemos llegado con muchísima precisión al sitio incorrecto y además estamos generando burnout en todos los profesionales. Porque todos los datos que hemos metido ahí, ¿ciertos? No nos ofrecen retroalimentación. No sabemos muy bien si después de años de meter datos ahí, cuando le damos a un botón tenemos información en tiempo real de cómo están nuestros pacientes o de cuáles son los resultados que hemos obtenido. Así que la digitalización es un acto fallido. Era necesario, veremos que era necesaria, pero probablemente nos estamos equivocando si definimos la digitalización como el destino final de la aplicación de nuestros sistemas sanitarios. A mí me empezó a interesar la inteligencia artificial y no sé muy bien por qué, cuando tenía como 14 o 15 años, por la figura de Alan Turing. Saben que la primera persona que habló de inteligencia artificial, no, de máquinas que podían pensar, fue Alan Turing en el año 1950. Escribió un artículo en la revista Mind que se titula Computing Machinery and Intelligence, en la que se preguntaba ¿Can machines think? Alan Turing era un niño neurodivergente que tuvo problemas en Stanford School cuando quería entrar a estudiar matemáticas. Estaba obsesionado por la representación simbólica del pensamiento, tuvo problemas, se murió su mejor amigo de una tuberculosis peritoneal, y eso le llevó a prometer a la madre de Christopher Morgan, que era su amigo, que sería capaz de crear algo que le ayudara a estar con Christopher para siempre. Él pensaba que el pensamiento es independiente del soporte físico en el que se produce. Y por tanto, igual que una persona que es una máquina biológica puede pensar, una máquina tradicional, mecánica, podía reproducir el pensamiento. La verdad es que eso le funcionó relativamente bien para decodificar el código Enigma, que era el código de la Marina nazi. Eso impidió que la Marina nazi invadiera el Reino Unido, pero lamentablemente en el Reino Unido era delito ser homosexual. En su tiempo le detuvieron un asunto menor, le condenaron a la castración, igual que a Oscar Wilde, que le ofrecieron ir no a la cárcel o castrarse. Se castró químicamente y no pudo soportarlo, sin mirar sus iPhones. Se envenenó mordiendo una manzana con cianuro. Año 1954. Él no fue la primera persona que habló de inteligencia artificial, pero sí que dijo algo que define lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas de simular, de imitar los procesos cognitivos que son propios de nuestra especie. Por eso el primer capítulo de ese artículo se llamaba The Imitation Game. Y proponía en ese artículo el test de Turing, el test por el cual se comprueba si una máquina piensa. Si un ser humano de manera ciega no puede diferenciar una cosa interpretada por una máquina o por un humano, quiere decir que la máquina simula bien lo que hacemos y por tanto es.
En el año 56 se reúne un grupo en Dartmouth College y hablan por primera vez de inteligencia artificial y lo que están interesados es en investigar cómo las máquinas forman abstracciones, utilizan el lenguaje, solucionan problemas hasta ahora reservados a los humanos, dicen literalmente, Oxford, and improve themselves. Y se mejoran a sí mismas. Una pregunta que yo voy a contestarles y que quiero que se lleven para casa. ¿Por qué los seres humanos estamos obsesionados con crear máquinas que hacen exactamente lo mismo que nosotros si no es para sustituirnos? Pregúntenselo. También pregúntense cuántos médicos humanos había en la Guerra de las Galaxias. La verdad es que la revolución pasa por un par de inviernos de la inteligencia artificial, años 80, años 90, parece que aquello después de tanta inversión no va a funcionar. Aparecen las redes neuronales ahí poco más recientemente y el término inteligencia artificial va cogiendo dentro múltiples tecnologías y maneras de procesar la información. Dentro de la inteligencia artificial hay inteligencia artificial determinista, los sistemas de reglas convencionales. Esos a los médicos siempre nos han parecido bien porque A más B más C igual a D y siempre que repito eso, claro, eso está bien, pero con eso, como la representación simbólica de pensamiento, porque ¿qué es pensar? ¿Qué es ser inteligente? No lo tenemos claro. Pues no conocemos todas las reglas por las que funciona nuestro cerebro y además, tengo que ir más rápido, y además nosotros no somos seres racionales. Contrariamente a lo que se dice, el ser humano no es un ser racional. Es fundamentalmente una máquina de reconocimiento de patrones que luego racionaliza lo que encuentra. Pero ninguno de ustedes aprendió el idioma, el español, sacándose la gramática del español y aprendiéndola, ¿no? Lo que hicieron ustedes fue escuchar a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos, articular palabras, fueron insertando unos patrones de respuestas ante la interacción y al final uno aprende la gramática. Por eso los españoles nunca aprendemos inglés, porque nos enseñan siempre desde la gramática. Es imposible, nadie aprende inglés desde las reglas, se aprende desde la interacción y desde la experiencia. Bueno, pues eso empieza a imitarse, no con el machine learning, no con la determinista, sino fundamentalmente con el deep learning, con el aprendizaje profundo. Y dentro del deep learning, más recientemente, año 2000, bueno, cuando se hace popular, es el 30 de noviembre de 2022, cuando cuando OpenAI lanza GPT, que es una inteligencia artificial generalizada. Veremos qué supone eso. Y eso nos permite interaccionar con el lenguaje y simular que las máquinas son inteligentes. Ya más recientemente, pues la IA authentica que veremos que es la generativa utilizada para solucionar con un grado determinado de autonomía nuestros problemas. Lo cierto es que esto todavía es una inteligencia artificial muy estrecha, muy narrow, muy débil. Aunque nos fascine cómo nos contesta, no estamos ni cerca de la inteligencia artificial general. Es esa que tiene conciencia, que interacciona con nosotros. ¿Cómo funciona el machine learning? Pues a partir de los datos. Esto ya es probabilístico, no es determinístico como el sistema de reglas, esto es probabilístico. Y habitualmente para un cirujano, pues lo más cerca al machine learning es una regresión logística, que se empieza a aparecer al machine learning. Hay luego random forest, decisiones, pero sobre todo esto lo que permite es, a partir de datos, bien de manera supervisada o no supervisada, encontrar patrones y sobre todo poder predecir. Esto es un tumor de pulmón, esto es un tumor de pulmón, esto es un tumor de pulmón, lo entrenas diciendo muchas veces tumor de pulmón, luego le enseñas una placa y te dice, pues esto es probablemente un tumor de pulmón. Y eso se puede hacer supervisado, los humanos etiquetan la información, los datos, no supervisados se identifican diferentes agrupaciones de datos o con un sistema por refuerzo. Esas son las tres maneras que funciona. Pero la gran revolución aparece a partir de 2012 con las redes neuronales que ya se habían hecho. De hecho, Hinton recibe el premio Nobel de Física en 2024 por sus contribuciones a redes neuronales que ya hacía en los 80 y se reían de él. Aparece con tres cosas. Primero, las nuevas redes neuronales que aprenden y además pueden gestionar aprendizaje y autoaprendizaje.
el que teníamos Internet y habíamos subido gran cantidad de información y por tanto habíamos digitalizado muchos datos, básicamente lo que hace OpenAI para entrenar a sus redes neuronales es bajarse Internet y entrenarlo. Y finalmente tener suficiente potencia computacional, servidores y supercomputadores GPUs que permitan que las redes neuronales se entrenen con tantas cantidades de datos. ¿Cuántos datos utilizan? Pues los diferentes modelos de redes utilizan muchísimos datos para su entrenamiento. Muchos datos, ya saben, para un cirujano, Big Data puede ser un Excel, un grandecito, puede ser mucho más que esto. Las diferentes arquitecturas de redes neuronales son estas funcionales, las recurrentes, todas se utilizan con diferentes objetivos, pero básicamente el funcionamiento consiste en lo mismo. El gran avance se produce con la arquitectura Transformer, que por cierto es del año 2017, cuando el grupo de Google, de ingenieros de Google, publican un paper que se llama Attention is all you need. La verdad es que era un poquito raro, que les permite, por la arquitectura, por la forma de la red, la cantidad de neuronas. Básicamente una red neuronal es una capa de entrada, como sería nuestra retina, billones de neuronas conectadas detrás en capas ocultas y finalmente una capa. Bueno, pues la cantidad de neuronas conectadas, la forma en que se conectan, eso permitió a OpenAI diseñar una red que identificaba la parte importante en nuestro discurso y, por tanto, podía procesarlo y contestar. A partir de esta fórmula que McCollum y Pitts establecen en el año 1943. Esto es una neurona sintética, así funciona la neurona. Todo lo que hemos desarrollado en redes neuronales parte de esta fórmula, en la que la salida en sí es una función del sumatorio de pesos multiplicado por la señal de entrada, más, aunque es una función de activación, más los sesgos. Cuando OpenAI quiere sus datos, lo quiere para dos cosas. O sea, para una cosa, que es para conocer sus pesos y sus sesgos, no los individuales, sino los de todos. Porque cuando uno conoce los pesos y los sesgos de todos nosotros, tiene el control absoluto sobre lo que pensamos. ¿Cómo funciona una red neuronal? Aquí voy a poner una red neuronal de un cirujano colorectal, que ya está todavía más. 50 neuronas. Y a la derecha es Geoffrey Hinton, el premio Nobel de 2024, que explica que no son programas de ordenador. Aquí a la izquierda van a ver cómo funciona la red neuronal, capa de entrada, se estimulan las neuronas, ha sido preentrenada con datos para reconocer los números y lo que modifica son las relaciones, entradas y salidas entre las dos capas ocultas de neuronas y eso genera una predicción de cuál es el número que se está dibujando. Y este es Geoffrey Hinton explicando esto qué es. Full reflection sometimes as computer programs. They're not computer programs at all. You write a computer program to tell a neural network how to learn, a simulated neural network. But once it starts learning, it extracts structure from data. And the system you've got at the end has extracted its structure from the data. It's not something that anybody programmed. We don't exactly know how it's going to work. Word es un programa de ordenador. Uno escribe y sale lo que uno escribe. Aquí tú sabes lo que tenías al principio, le metes los datos y las redes aprenden de las relaciones que hay en los datos con los que se entrenan. Nunca sabes exactamente por qué toman las decisiones. Eso es igual que nuestro cerebro. Yo ahora mismo, sus cerebros son para mí una caja negra. Les estoy mirando, sé lo que yo les doy, no sé cómo lo van a procesar y qué conclusiones van a tener a la salida. Es muy difícil explicar cómo funciona esto. La IA generativa, que es la gran revolución, lo que utiliza es el preentrenamiento con grandes cantidades de datos, esa es la P de Pre-Trained Transformer, y a partir de ahí se estimula con nuestras entradas, con nuestros prompts, y nos produce un resultado. El preentrenamiento no lo podemos modificar. Lo que podemos modificar es la calidad de las preguntas, de las instrucciones que le damos y el contexto que le damos cuando preguntamos. Eso es el Retrieval Augmented Generation. Y como siempre, la inteligencia no está en la respuesta. La inteligencia está en las preguntas. Pero también en los datos, en la cantidad de datos con los que se entrenan a esta red.
Pregunta, con muchos datos, con Big Data. Eso aproximadamente es para entrenar inicialmente. En GPT-3 utilizaron como 10 a la 14 bytes. Eso es un 10, 14 ceros detrás. Eso es mucho, es poco, es mucho. Probablemente el Barcelona Supercomputing Center no puede controlar más de 10 a la 10. No llega. O sea, ¿por qué España no tiene redes neuronales? Porque no tiene potencia suficiente para entrenar modelos. Ni ALIA, esta española, ni ahí llega. Pero eso es poco comparado con lo que entra, por ejemplo, por el nervio óptico de un niño hasta los 4 años mientras está despierto, que son 10 a la 14 bytes de información. O sea, los seres humanos recibimos mucha más información de la que se utiliza para entrenar. Por eso va a ser difícil llegar a inteligencia artificial general simplemente a base de más datos. Lo que funciona en el siguiente paso, en lo que ahora empieza a ser prevalente a través de desarrollos de Claude y de OpenAI, es la IA agéntica, la creación de agentes. Es un paso siguiente, en el que se gana una determinada autonomía por parte de las redes y de los modelos para fijar un objetivo, que se lo damos nosotros, planifica, ejecuta, evalúa y finalmente itera. Ahora le puedes meter a una tarea, irte y cuando la termina, puede haber pasado un par de horas, vuelves y la tenías. Eso antes no funcionaba así. Tenías que decirle a la IA habitual, tu ChatGPT, tú le dabas algo, te contestaba. No hacía todos los pasos y todas las tareas con un estado de autonomía. Esto cambia muchísimas cosas, porque empieza a sustituirnos en algunas situaciones, aunque sean de autonomía muy limitada. Después de esa revisión general, vamos a pasar a la revisión. No la he centrado en tecnología, porque ya me queda para la tecnología, pero ahora es para todo. ¿Cómo podemos utilizar la inteligencia artificial en investigación, en docencia, en práctica clínica y en gestión? Teniendo en cuenta, recuerden siempre, la inteligencia artificial es matemática. Dos cosas, álgebra lineal y estadística. Por tanto, no esperen contestaciones 100% seguras. No esperen, pues es habitual decir, es que ChatGPT se confunde. Mal. Porque si no se confundiese, no seríamos necesarios, ninguno de nosotros. Y de hecho, eso es lo que nos permite mantenernos centrados, supervisando las decisiones y tomando responsabilidad de ellas, y más en nuestro sector. Lo que pasa es que esto nos va a dar dentro de toda nuestra organización una matriz de dónde corremos más riesgo, dónde es más fácil o más difícil automatizar, dónde es más fácil o difícil verificar y dónde corremos más o menos riesgo. Con esos tres elementos hay que tomar decisiones de dónde se van a meter. Porque claro, hay cosas que son fácilmente automatizables que nos vamos a cansar de verificar y vamos a abandonar, y sin embargo el riesgo clínico puede ser extremadamente alto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No voy a hacer las matrices al final, pero se lo dejo como reflexión. Tengan en cuenta que hay cosas que suenan fantásticas en nuestra cabeza y que luego cuando se llevan pueden producir enormes problemas. La UNESCO en el año 2023 ya sacó un white paper en el que decía para qué se podía utilizar ChatGPT 3.5, GPT 3.5, una cosa obsoleta y muy antigua. Y decía que se podía utilizar para generar hipótesis, para buscar los datos, para analizarlos y para escribir el paper. Cierto que eso no lo podía hacer de manera autónoma. Cada uno de los pasos tenía que estar supervisado y activado por una persona. Ahora con Claude ya hay muchos de esos pasos que se pueden automatizar, que se pueden agentificar. Pueden funcionar uno detrás de otro. Esto nos ha llevado, y aquí es el primer conflicto de interés que les cuento, a que desde nuestra unidad de innovación, desde mi grupo de innovación hemos creado Epistemai, que es una herramienta que vamos a lanzar próximamente, que sirve a un investigador para hacer todo lo que hay que hacer en el proceso de investigación. Desde la generación de la hipótesis, lo que hace es orquestar un grupo de agentes que permiten ir desde la generación de la hipótesis
hasta la escritura del artículo o del proyecto, incluida la revisión por parte de los revisores y buscar cuál es la revista que mejor se adapta a la publicación que tengo que enviar. Pero, de nuevo, el investigador resulta clave. Lo que queremos, el objetivo, es disminuir el tiempo que las personas dedicamos a hacer cosas de bajo valor. Por ejemplo, tiene un tutor socrático que tiene una conversación con el investigador para refinar sus preguntas, porque las preguntas bien hechas son fundamentales para realizar una buena investigación. A partir de ahí, me buscan los gaps en la literatura que me permiten decidir si investigo esto o investigo lo otro, porque sea más o menos impactante, y para eso hemos tenido que definir qué es impacto. Después, busca las referencias bibliográficas mediante una API que conecta con PubMed los artículos que son relevantes para mi pregunta y me ayuda a hacer la pregunta API. Así que, primero, para todo lo inicial, tengo, a continuación, una vez que tenga los datos, puedo analizarlos, puedo generar datos sintéticos, que hablaré de ellos un poco más adelante, para probar cómo funciona el modelo. Y después del análisis, es ayudarme mediante un editor a escribir el artículo, importando referencias bibliográficas. Y finalmente un reviewer especialmente crítico, le llamamos el revisor número 2, ya saben que el revisor número 2 de los editores es el que machaca el artículo, entonces tenemos un revisor número 2 al que le damos el artículo para que me diga dónde tiene las debilidades. Porque el objetivo no es evitar la utilización de inteligencia artificial, el objetivo es mejorar la calidad. Incluso tiene un inventor de tesis, puedo hacer la tesis. Aquí está detectando los gaps en la literatura que tengo que investigar. Lo que hemos hecho es analizar todo el proceso de investigación, segmentarlo y crear agentes que atacan cada uno de esos problemas. De nuevo, el objetivo es no producir más investigación, sino mejor investigación. Hablaba de los datos sintéticos. Los datos sintéticos son datos... todos tenemos el problema de acceder a los datos. Los datos sintéticos son datos generados por modelos matemáticos que representan a una población. Puedo hacer datos de pacientes, datos de personas, datos de sistemas, tabulares, imagen. Tienen una ventaja si están bien hechos, y es que no pertenecen a ninguna persona, no permiten la identificación de ninguna persona y puedo utilizarlos libremente. ¿Son perfectos? No. Son mejor que nada. Me ayudan a refinar mis hipótesis, a probar mis hipótesis antes de irme al modelo real. Y esto disminuye los riesgos para la investigación y para los pacientes. También puede hacer. De hecho, en noviembre del año pasado organizamos el primer datatón de datos sintéticos en el hospital. Mi grupo de investigación, que son todos chavales de 20 y tantos años, ingenieros, se encargan de organizarlo, y tuvimos más de 100 participantes en eventos, y la idea era, a partir de un pequeño dataset anonimizado, que generaran y amplificaran la N de pacientes, viendo que se comportaban como la cohorte inicial a partir de la cual se habían generado. Esto nos ha llevado a lo siguiente, y les invito el próximo 18 de abril al primer datatón de gemelos digitales en oncología. Se llama OncoTwin. La idea es pasar del dato sintético a la generación de réplicas digitales en cáncer de mama, sarcomas, mielomas, cáncer de pulmón y gestión de la oncología, de manera que podamos generar modelos que sean útiles para simular situaciones que nos permitan testar determinadas preguntas antes de irnos a la práctica. Airbus no hace aviones, construye, nos mete dentro y los lanza. Antes de hacer eso, simulan. Los Fórmula 1 simulan antes de ponerse en un circuito. Nosotros somos capaces de diseñar un proyecto, ponerlo en marcha, un piloto, y ver si funciona, sin haberlo testado antes.
podríamos disminuir el riesgo de nuestros proyectos y mejorar los resultados si testáramos desde el principio. Y finalmente, el siguiente paso en el que estamos es el de pasar del gemelo digital a los sistemas de agentes. Epistemai es un inicio de ese sistema de agentes, pero nos parece que esa es la siguiente revolución para automatizar determinadas tareas profesionales que son muy prevalentes, de muy bajo riesgo, que queman muchísimo a los profesionales, especialmente todo lo relacionado con la administración y gestión, y que liberaría tiempo no para hacer más. No consiste, y esto aprovechando que está, no consiste en ver más pacientes, no, ya vemos demasiados. De hecho, cuando era director médico, me venía y decía, es que veo muchos pacientes, pues deja de verlos. Deja de verlos porque te lo mandas tú. Y además es que cuanto más vemos y cuanta más gente contratan para ver pacientes, más pacientes hay. El objetivo son los resultados individuales y en la población, no ver pacientes. No la producción industrial de servicios sanitarios. Tenemos que empezar a fijarnos en los resultados, no en la actividad. Ya sé que eso se dice fácil, luego hay que bajar la tierra. Pero esta es nuestra obsesión. ¿Y en qué áreas estamos trabajando? Por ejemplo, en una tutoría socrática personalizada, puedes tener a alguien que te ayuda a aprender y a entrenar, a generar pacientes sintéticos para simulaciones, pero yo tengo, por ejemplo, en la universidad, estudiantes sintéticos. Incluso he creado pacientes sintéticos para los comités de ética. Porque puedo simular, meter un paciente en un comité de ética hace que el paciente se convierta en un experto. ¿Qué diferencia hay entre un experto paciente y un experto profesional? Termina no habiendo ninguna. ¿Qué ocurriría si meto a un paciente que no se deja influir y lo que me dice es, esto de venir al ensayo clínico cada 2 días es una mierda? Me lo dice literal. Me obliga a replantearme cómo diseño el ensayo clínico. Permite generar material didáctico y lo bueno que tiene, por ejemplo, en la docencia, que da retroalimentación inmediata. Si le he metido la rúbrica y sé cómo tiene que evaluar, hablo con el profesional o con el estudiante y le informa inmediatamente de si lo ha hecho bien, muy bien o fenomenal. De hecho, este es un gemelo digital de cáncer de recto, permite seleccionar determinadas características y el estudiante avanza dentro de ese gemelo digital tomando decisiones de cuál sería el próximo paso de diagnóstico o el próximo paso terapéutico. Y de esa manera, sin poner exámenes tipo test que deberían estar eliminados de nuestra práctica, ir aprendiendo. En la práctica clínica es más complicada. Esto nos fascina a todos porque lo que queremos al final es que nos sustituya en la práctica clínica, pero tiene enormes problemas. Como dije, primero, esto es estadística. Se va a confundir. No lo duden que se va a confundir. ¿Más que nosotros o menos que nosotros? No lo sabemos, tenemos que testar. Pero en la práctica clínica hay áreas de investigación que resultan muy interesantes. En cardiología, por ejemplo, el electrocardiograma. El electrocardiograma es una prueba que se utiliza evidentemente de manera rutinaria en los pacientes, que tiene mucha más información de la que se pueden imaginar. ¿Alguien de ustedes habría imaginado que se puede medir la glucemia con el electrocardiograma? Podemos medir la glucemia en tiempo real con el electrocardiograma en nuestros relojes. Y nadie lo ha puesto en práctica. Eso podría ser muy útil. Pero claro, antes de que la idea sea fantástica, que en nuestra cabeza funciona idealmente, lo que hay que hacer es entender nuestro proceso, dónde va a entrar la medición del electrocardiograma y la medición de glucemia. Porque si no tienes a gente con la glucemia continuamente midiéndosela, continuamente en nuestros servicios de urgencia, porque hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque al final lo terminan consiguiendo, como el hospital sin papel. Una ventaja de nuestros sistemas actuales, por ejemplo en Madrid, no me están escuchando, no se han dado cuenta
es que nos han metido soluciones que nos permiten crear agentes dentro del sistema y compartirlos dentro de la organización sin ningún tipo de control. Y yo, por ejemplo, pues así creo dentro de Microsoft 365 un agente que puedo compartir con cualquier profesional dentro de mi organización. Puedo utilizarlo bien o mal. Esto es muy potente para lo bueno, pero también muy peligroso si no hay una gobernanza sobre por qué, para qué y cómo se utiliza esto. Pero nosotros ya lo tenemos en práctica, o sea que podemos crearnos un agente para hacer informes sobre nuestros pacientes, de cómo estamos en un entorno seguro, porque es el SERMAS, los datos no salen de nuestro entorno. Cogemos los datos, los metemos y empezamos a generar resultados. Evidentemente, donde se puede utilizar con menos riesgo es en formación en investigación. Pero alguien, seguro que alguien, lo va a utilizar en la clínica con riesgos. No pasa nada, porque ya lo están utilizando en la clínica. Si alguien cree que los residentes no están utilizando inteligencia artificial en la clínica, si digo los residentes por ser... Por esa siempre hay que echarle culpa a los más pequeños. Si no queremos que lo están utilizando en la clínica, tenemos un problema. Eso se llama Shadow AI. Da igual las puertas que pongas. Un ser humano somos un bicho relativamente inteligente que en cuanto le ponen un obstáculo aprueba y lo bypassea. Como todos tenemos en el teléfono nuestros 5 o 6 aplicaciones, aparte de OpenEvidence, que siempre la utilizamos para justificarnos, OpenEvidence funciona muy bien, es muy segura, ya esa no es la que estás utilizando. Sin embargo, gestión sanitaria es donde tenemos más oportunidades y menos riesgo. Nosotros en el Instituto de Investigación utilizamos ahora mismo una aplicación para todos los pliegos. Sácelo porque tiene una base de datos con todo lo que se ha licitado hasta ahora y le pregunto qué tengo que escribir, cómo tengo que escribir para sacar este pliego, teniendo en cuenta todo lo que se ha escrito antes. Y te va preguntando qué es lo que quieres, afinando la elaboración del mismo. Claro, eso acelera y disminuye además el riesgo de sacar pliegos con defectos técnicos, que hay muchos defectos técnicos. Permite evaluar proyectos de investigación. En el instituto hay maneras de construir herramientas para poder evaluarlos, y además evaluar de una manera objetiva y consistente, justificando bien los resultados, pero siempre con supervisión. Puede optimizar flujos de pacientes si primero se invierte en analizar cuáles son los flujos de pacientes. De hecho, podemos crear un gemelo digital del Virgen del Rocío para saber por dónde van los pacientes y ver qué pasaría si modifico una determinada posición de un servicio, si lo cambio de un área a otra, qué me va a pasar con el hospital. Me parece menor, pero es muy importante para luego gestionar bien las consultas, las citas y ayuda muchísimo a la acreditación de calidad. Por ejemplo, esto, y lo voy a hacer para mí, esto es uno Gemini que permite hacer benchmarking de hospitales y de servicios. Ahí están todos los servicios incluidos, le digo quiénes somos, extrae toda la información pública y me inicia una auditoría sin necesidad de pagar 30.000 euros a una auditoría para hacer el trabajo. De hecho, el plan estratégico de nuestro propio Instituto de Investigación lo hemos hecho nosotros. Ya no lo externalizamos, no tiene sentido externalizar un plan estratégico. Porque el papeleo te lo hace la máquina. Lo importante es tener una visión estratégica interna sobre lo que quieres hacer, consultando al externo. Voy a ir terminando. Riesgos éticos y legales, todos los que se les ocurran. Todo lo que a un humano se le puede ocurrir, aquí puede pasar. El primero, lo que nos quejamos, las alucinaciones. En realidad no deberían llamarse alucinaciones, son fabulaciones. Y esto es exactamente lo mismo que hacemos los seres humanos. Todos hemos sido estudiantes, ¿no? Todos nos hemos presentado un examen. Teníamos que contestar. Cuando nos han preguntado y no teníamos idea de qué teníamos que decir, o nos callábamos o nos lo inventábamos. Muchos de nosotros, yo mismo me he inventado unas. ¿Y cuál es la característica de un estudiante que en un examen oral saca mejor nota que otro?
que habla bien. El problema fundamental en los humanos es que asociamos inteligencia con capacidad de expresión. Como esta inteligencia artificial habla muy bien, mejor que la mayoría de nosotros, tendemos a creernos todo lo que nos dice y de repente vamos a revisar la biografía y está toda inventada. No es que nos haya mentido, es que está diseñado para hacer eso. La inteligencia artificial generativa y los modelos que utilizamos, los chatbots, no van a, ahora ya sí, pero no iban a buscar la información, la traían y te contestaban. Igual que ninguno de ustedes tiene el Harrison, el Nelson o el Savistol metido aquí. Cuando se les pregunta, ustedes lo que hacen es interpretar lo que se ha guardado en su red neuronal y darlo, y el que mejor recuerda y mejor articula la relación de sus neuronas es más listo que el que lo hace peor. Eso mismo hace la inteligencia artificial. Por eso es necesario supervisar el resultado. Porque se lo puede haber inventado. Tiende a querer complacernos siempre, está diseñado para eso. Y es la explicación que nos da. Es muy fluida y muy plausible. Así que la capacidad de engañarnos es tremenda. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se aplica directamente a pacientes. Pero por otro lado, los pacientes van a llegar con ChatGPT y nos van a decir: doctora, que esto dice que usted no tiene ni idea. El ChatGPT, aunque esté alucinando, esto nos ayuda a cambiar la manera de relacionarnos. Que puede gustarnos o no gustarnos, pero no se va a prohibir. No se va a prohibir. Y ahora los pacientes, antes venían con la búsqueda de Google, ahora van a venir con una contestación kilométrica de eso. Tenemos que tener cuidado con eso. Luego hay que recordar los sesgos. Nuestros datos tienen muchos sesgos y eso se traduce en la respuesta. Incluso aunque nosotros creamos que somos la persona más ecuánime del mundo, eso no ocurre. Porque además depende, hay ejemplos en sistemas de IA para analizar lesiones en la piel. Como se han entrenado con blancos, cuando se aplica a negros no funciona. Porque no se ha entrenado con eso. Tendemos a sobrediagnosticar y sobretratar a unas personas e infradiagnosticar y infratratar a otras. Cuando eso en los datos nuestros lo pongamos en la inteligencia artificial, va a comportarse exactamente igual que es, salvo que voluntariamente le digamos que corrija sus sesgos. Y eso hay que tenerlo ahí. Pero siempre se nos escapará. El siguiente problema es, esto es una caja negra. No sabemos, como hablábamos al principio, muy bien cómo va a responder. Por eso se insiste mucho en la explicabilidad, que nos explique por qué ha tomado esas decisiones. Aunque luego cuando se encuesta a profesionales sanitarios, de la explicabilidad no es de lo que más nos quejamos. O sea, para nosotros, con que nos ahorre tiempo y nos quite trabajo, en el fondo es como tener un residente muy esclavizado que hace todo lo que... Y además le decimos no aprendas por ósmosis. Y esto nos ha demostrado que la mayoría de lo que aprendemos es por ósmosis. Depende de las experiencias que tienes, aprendes una cosa u otra. La privacidad de los datos es clave. Cuando subimos a sistemas que no están restringidos, subimos los datos de pacientes, estos pasan a estar en el dominio público. Por tanto, cometemos probablemente un delito porque pasan al dominio público. Segundo, como OpenAI tiene sus servidores en Estados Unidos, pues ya saben, 2. No hay que jugar con los datos. Con los personales uno puede hacer lo que quiera, pero con los datos de los pacientes, mejor no. Y finalmente, vamos a tener problemas con la autonomía del paciente y con eso que se llama consentimiento informado. Porque ¿qué va a ser el consentimiento informado cuando tengamos una máquina a nuestro lado tomando decisiones que explicamos difícilmente? ¿Cómo le vamos a explicar al paciente para que tome una decisión informada? No sabemos cómo se hace eso. No sabemos la cantidad de IAs que se utilizan a lo largo del proceso asistencial. Lo hay en la prueba de imagen, lo puede haber en anatomía muscular, lo puede haber no. ¿Qué supone el consentimiento informado en este nuevo mundo? Y sobre todo, que no lo menciono aquí, ¿cómo va a afectar tener una máquina a nuestro lado que simula ser tan inteligente como nosotros? ¿Cómo va a afectar a las relaciones entre profesionales? Imagínense un comité de tumores.
La IA dice que a este paciente hay que hacerle tal cosa. ¿Quién se va a negar? ¿Quién va a argumentar en contra? ¿Con qué datos? Cuando un comité de tumores es en sí mismo una caja negra. Porque nunca es totalmente explícito el proceso de toma de decisiones en un comité de tumores. Es fundamentalmente conocimiento tácito. Además, para poner en funcionamiento e implantar estas soluciones hay que cumplir una reglamentación. El GDPR, obligatoriamente privacidad, protección de datos, pero luego tenemos la ley de IA que clasifica las aplicaciones en sanidad como de alto riesgo y eso tiene sus implicaciones, y el reglamento de dispositivos. Esto, las soluciones cuando menos serán 2A, de clase 2A, pero por otro lado, ¿todas las soluciones tienen que tener marcado CE? ¿Las que se desarrollan in-house tienen que tener marcado CE? Parece que no. Eso nos abre unas puertas, pero también unas responsabilidades. ¿Cómo vamos a gestionar eso dentro de nuestros sistemas? Muchas preguntas. ¿Hacia dónde vamos? Pues parece que en los próximos 5 años, gemelos digitales, modelos fundacionales médicos, entrenados con muchos datos médicos. Microsoft acaba de sacar ahora Copilot Health también. Fallaba bastante, pero bueno, es una cuestión de tiempo. La IA agéntica y clínica, el aprendizaje federado, que ya no tienen que dejar los datos, lo que viajan son los pesos, la IA explicable y la idea de que los médicos y los profesionales, las enfermeras, no somos sustituidos. Lo que tiene que hacer la inteligencia artificial es aumentarnos. Brevemente, 3 pinceladas relacionadas con cardiología. Una gran potencia para el diagnóstico, especialmente utilizando redes neuronales convolucionales y el electrocardiograma, análisis de señal, y además es fácilmente accesible, mínimamente invasiva, con mucha información encapsulada y empieza a obtener buenos resultados. La posibilidad y el análisis de imagen para la placa es otra de las áreas importantes donde se puede utilizar, se está utilizando ya, pero que es un área en expansión. Y finalmente, estas 4 propuestas de talón. Scores con inteligencia artificial frente a los tradicionales. ¿Cómo va a funcionar eso? El electrocardiograma como biomarcador. La monitorización remota con mucho cuidado. El único problema de la predicción que se nos puede ir de las manos es predecir tiene alto coste y alto riesgo. Porque si después de predecir no tienes montado todo lo que vas a hacer después, estás generando un problema mayor del que tenías previamente. Es decir, todo esto de los biomarcadores está muy bien si tenemos montado todo el proceso posterior. Diagnosticar a alguien y decirle tiene usted un 95% de probabilidad de tener Alzheimer dentro de 10 años y no tener montado lo que vas a hacer después es de crueldad extrema. Y además puede generar una tensión enorme. Tenemos que ser capaces de investigar antes de poner en marcha procesos de predicción. Y para nuestras consultas, el proceso de lenguaje, pues es el procesamiento del lenguaje natural. Aparte de los escribas, para eliminar el tiempo que los profesionales necesitamos escribir, la extracción de información de las propias conversaciones. Nuestras conversaciones encapsulan muchísima información de alto valor, que nunca hemos prestado mucha atención, porque ahora estábamos escribiendo, antes estábamos escribiendo, y no teníamos capacidad, por otro lado, nuestro ancho de banda no permite capturar todo lo... Pero eso que llamamos ojo clínico probablemente tenía mucho que ver con la capacidad de algunos clínicos de identificar cosas en los pacientes de manera intuitiva que permitían mejorar el diagnóstico y tratamiento. Esta es un área que resulta muy interesante, protegiendo evidentemente la privacidad. Hay maneras de hacerlo, no es excesivamente complicado, pero el procesamiento del lenguaje natural puede ser muy útil.
Para finalizar, 7 recomendaciones de cómo abordar esto de la inteligencia artificial en nuestro sistema. Primero, hay que ir muy rápido, muy rápido. Porque lo que se sabe hace 2 semanas no tiene que ver con lo que se sabe 2 semanas después. Pero tengo que hacer un máster, pues está la habitual, tengo que hacer un máster de inteligencia artificial. Los clínicos no tienen que hacer un máster de inteligencia artificial. Lo que tienen que hacer es comprender los fundamentos básicos de la tecnología para pensar críticamente sobre sus aplicaciones. Lo que sí es importante que los clínicos y que el sistema haga es el tercer punto, que es la estrategia. Definir el propósito, el por qué y el para qué. Si nosotros definimos mal el por qué y el para qué, de nuevo llegaremos con muchísima precisión al sitio incorrecto. A continuación, una vez que hemos definido bien el por qué y el para qué, tenemos que buscar los casos donde nos resuelva el problema, donde nos aprieta el zapato, donde nos duele. Después de realizar bien el proceso, de quitar la cantidad de capas que no deberíamos estar haciendo dentro de ese proceso, a continuación, donde me duele. Y ahí buscar qué podemos automatizar o qué podemos utilizar como inteligencia artificial para actuar. A continuación, inviertan en innovación y cambio cultural, porque nos va a doler. Esto nos va a doler mucho, porque cuestiona no el presente, cuestiona todo nuestro pasado. Cambiar supone decidir que lo que hemos hecho hasta ahora era útil cuando lo habíamos hecho, pero ya no nos sirve, ya no nos sirve en este nuevo mundo. Teniendo en cuenta que la inteligencia artificial contribuye al de-skilling de nuestros profesionales. Aquello que se delega en la inteligencia artificial se pierden competencias y capacidades para eso. Por tanto, además de invertir en innovación y cambio cultural, hay que invertir en reskilling y upskilling de los profesionales. La formación se convierte en un punto crítico. Desde el principio. No es un además, vamos a hacer formación. No, no. La formación desde el principio. Y finalmente, aunque va en el último punto, este punto puede pasar al primero, que es pensar y afrontar los retos éticos y legales desde el diseño. Porque como no lo hagamos, podemos encontrarnos con un desastre 3 años después. Podemos encontrar desastres incluso si lo planificamos, pero si no lo planificamos, el fracaso está asegurado. Así que la ética y lo legal no es lo último, es lo primero. Y por eso mismo no intenten ir primero como primera opción directamente al paciente. Empiecen por aquello que es de bajo riesgo, muy prevalente, que les permite entrenarse y formarse para poder seguir avanzando en otros pasos. Y luego, dentro de las organizaciones, seleccionen pequeños grupos que sí que sean los avanzados, los que puedan experimentar dentro de un sandbox ético y regulatorio. Pero no toda la organización a la vez, porque es imposible gestionar. Pero de nuevo, educación, clave. Y riesgos éticos y legales, clave. Lo demás va a venir, queramos o no. Son las 9, con esto me callo y si tienen preguntas estaré encantado de contestar. Gracias, Julio. Como escribía antes, entusiasta. Lo has transmitido perfectamente en tu presentación. Abrimos las preguntas que quieran formular. Julio, buenos días, muchas gracias. Fantástica charla. Yo lo vengo, no salgo cabreado, pero sí con muchísimas preguntas, ¿no? Y mi pregunta la estaba gestionando todo el tiempo y tiene que ver con lo último que has dicho, que son los temas éticos y legales. Mi pregunta es esa. Y tiene que ver sobre todo con la asistencia. Los que hacemos asistencia, sobre todo los servicios diagnósticos, cada vez más estamos usando herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Y quien trata pacientes, imagino que también, ¿no? Y mi pregunta es, ¿dónde queda la responsabilidad profesional en todo esto? Es decir, ¿qué parte es mía? ¿Qué parte es de mi organización? ¿Y qué parte es de la compañía que vende un algoritmo que es una caja negra
y que yo voy a usar porque la hemos seleccionado en mi organización. Obviamente, al final, el diagnóstico es mío y yo soy el último decisor, por supuesto. Pero ¿qué parte de mi decisión tiene que ver con aspectos que yo no controlo y que son no transparentes y tienen un interés comercial detrás? Y cómo eso influye en la responsabilidad que tiene mi organización, ya sea mi hospital, mi gerente, mi jefe de servicio o mi gerente de un servicio regional de salud, porque eso puede tener consecuencias muy graves, ¿no? Hay muchos de estos aspectos que nos hacemos preguntas y no siempre están bien definidos. Evidentemente, los profesionales que firmamos los informes o que firmamos cualquier actividad somos los responsables finales de lo que se produce. Pero es cierto que se han generado mucha toma de decisiones anteriormente en la que no necesariamente hemos estado en cuenta. Esto obliga a participar de manera activa, por eso no hace falta ser un experto de inteligencia artificial, pero hay que conocer cómo funciona esto para poder participar en la toma de decisiones de la adquisición de tecnología. Si la máquina funciona mal y puede terminar funcionando mal, una parte de responsabilidad de quien fabrica, codifica, vende, que te vende la solución, sea esta, pues. Pero hay que demostrar un mal funcionamiento. Pero por otro lado, las organizaciones, para mantener, claro, esto no es como la historia clínica, esto es otra cosa, no es una herramienta en sí misma, es un agente adicional dentro de la toma de decisiones. Hay responsabilidades por haber elegido esta solución frente a esta otra en concursos en las que no solo se prima el criterio científico. Hay otros criterios para tomar. Y ahí la administración va a tener gran responsabilidad, porque en el fondo la mayoría de nuestras decisiones dentro de un sistema están condicionadas por el sistema. Y esto es responsabilidad del sistema. Yo como trabajador dentro del sistema he trabajado con los medios que tengo y he llegado hasta donde puedo con mis capacidades. El mal funcionamiento del sistema es responsabilidad legal del sistema. Por tanto, los profesionales no vamos a sufrir mucho ahí. Es el sistema, si no organiza bien todos esos procesos, el que puede encontrarse con situaciones complejas, difíciles de predecir, porque es que lo difícil ahora es saber exactamente cuál va a ser. Antes era un mundo muy acotado, muy estructurado. Ahora no sabemos. Pero los profesionales, aparte de que tuviéramos mala práctica, los profesionales no vamos a ser los principales receptores de responsabilidad en esos casos. Julio, muchas gracias por la excelente presentación. Hay un problema que me parece especialmente relevante. Quería saber si a ti te parece también. Y es esta situación de transición entre la práctica clínica habitual y la posibilidad de que ofrece la inteligencia artificial se genere un abandono del método clínico. Siendo el método clínico, y probablemente seguirá siendo la clave de nuestro trabajo. ¿Cómo afrontar ese problema para evitar que esto se produzca? Que seducidos por las ventajas que tiene la IA, abandonemos el método clínico, particularmente aquellos que están en una fase de formación más inicial. Y los riesgos, pues tienen que estar pensados que intrínsecamente tienen la piel. Yo creo que el riesgo existe y es un riesgo de pérdida de capacidades. Por tanto, tenemos que reconfigurar el modelo para forzar la educación en la forma antigua. Es que no era realmente antigua, ni tampoco era tan fascinante. No venimos de un Shangri-La de la medicina, o sea, pero sí que hay modelo que tenemos en la cabeza, en la que se produce una interacción entre personas, una interacción sincera, abierta, ciertamente asimétrica durante mucho tiempo, menos asimétrica ahora, pero en la que una persona que necesita ayuda tiene a un profesional, a un grupo de profesionales que le pueden. ¿Qué ha artefactado esa relación? Fundamentalmente la gran carga administrativa y técnica que nos ha obligado a pasar más tiempo con los sistemas de información que con los pacientes. Entonces, yo lo que planteo es no enfocarnos tanto en la utilización de inteligencia artificial para eliminar nuestra parte clínica, sino para quitarnos la carga de trabajo que nos impide pasar tiempo con los pacientes. Vamos a liberarnos tiempo. El objetivo ahora mismo no es
convertir al más experto infectólogo en el súper experto infectólogo. Porque el coste es tremendo para mejorar eso. Yo lo que quiero es que el súper experto infectólogo tenga tiempo para tomarse un café, para hablar con sus compañeros, para pasar tiempo en la consulta, para enseñar a los residentes. Porque si no tiene tiempo, no se va a poder dedicar a eso. Entonces, no venimos de un Shangri-La donde el jefe de servicio estaba liberado y pasaba continuamente. Tenemos que cambiar esa cultura y esa nos corresponde a nosotros. Y es utilizar bien la tecnología para liberarnos tiempo. Tiempo para hacer cosas de personas. Y volver a tocar, volver a hablar, sin tener que estar preocupados por la documentación de las relaciones, que es lo que nos ha obsesionado. Y ni siquiera eso, la documentación de las relaciones, por rellenar pantalla. Agradecerte también la magnífica presentación. Yo estoy completamente de acuerdo con ese equilibrio que has hecho, del potencial tan brutal que tiene todo esto. Cualquiera que haya utilizado un poquito se da cuenta, ¿no? El otro día escuchaba una referencia muy interesante, decía, los pacientes no se fían de la inteligencia artificial, pero sí se fían de un médico que utiliza. Y otra es, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. El trabajo te lo va a quitar un profesional que utiliza la inteligencia artificial. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo y el potencial es clarísimo, va a ser una auténtica revolución, ¿no? El otro aspecto, el aspecto legal, ya se ha comentado, ahí tenemos todavía muchas lagunas. Y has comentado una cosa que me parece muy interesante y al hilo de la aplicación que estáis desarrollando, porque generar aplicaciones basadas en IA no es demasiado complejo, ¿no? Has dicho una cosa que sí me parece muy interesante y que me gustaría que concretaras un poquito más, que es el tema de la certificación. ¿Necesitamos realmente una certificación para desarrollo propio aplicado en alguno de los ámbitos, la docencia, la investigación, la asistencia? Porque hasta ahora todo lo que íbamos oyendo iba en esta línea, ¿no? Que casi era una aplicación IDD, ¿no? Y esto pues limita mucho la capacidad de que podamos procesar autonomía. Ese aspecto, si lo pudieras marcar un poquito más, te lo agradecería. Para investigación no tienes problema, no tratas con paciente, no hay problema. Para educación tampoco tienes problema, no tienes que cumplir. Si dejas datos de personas, tienes que cumplir la ley. Evidentemente, si la gente tiene que registrarse, tienes que cumplir el GDPR porque tienen personas. Eso es cuando diga, tú tienes que cumplir. O sea, no consiste en porque pueda desarrollar una aplicación in-house para pacientes, no tenga que cumplir todo lo que hay que cumplir. Es trazabilidad, de registro, todo eso tienes que hacerlo exactamente igual. Lo que no necesitas es la parte que también lleva años del marcado CE para hacerlo funcionar, siempre que sea dentro de tu organización. Por tanto, disminuyes el tiempo, pero no disminuyes los requisitos de funcionamiento de tus aplicaciones. O sea, hay que hacerlas exactamente igual que las harías si las fueras a hacer comerciales. Lo único que no tienes que ir hasta esa extra mile de ahora tengo que irme a todo el proceso de marcado CE. Pero todo lo demás tienes que cumplirlo y tienes que demostrarlo y tienes que invertir en eso. O sea, nos ahorra un cierto problema. Lo que va para, por ejemplo, en investigación no necesita marcado CE. Lo que se mantiene en investigación no necesita marcado CE. Lo clínico sí lo necesita, pero no lo necesita si lo haces in-house y lo mantienes in-house, pero todo lo que hay que hacer para hasta ahí, garantizar el funcionamiento y el responsabilidad, todo eso tienes que hacer. Medical device es un freno absoluto. Claro. Sí. En cuanto vas a medical device, sabes que llevas 10 años para poner esto. Este es un problema importante. El tiempo es un problema importante, pero no nos podemos saltar porque nos la seguridad de las personas. Nadie empezaría a hacer medicamentos por ahí en una casita y la vendería directamente en la farmacia. Eso no se puede hacer. Esto es igual. Esto puede afectar a la vida de la gente, a la toma de decisiones, riesgo vital y riesgo funcional. Eso no podemos hacerlo. Lo que podemos es evitarnos la parte final de tener que ir a por un marcado pero todo lo demás hay que cumplirlo exactamente igual. Hay que testarlo, hay que cuidarlo. Eso no. Pero sí que ahora 3, 4 años y no tenemos que ir al marcado C. Pero desde luego el problema de la regulación en España para la inteligencia artificial va a ser en Europa. Por muchas razones. Primero porque la tendencia de la regulación es aumentarse. No se simplifica, se aumenta.
Y como además hay mucha área desconocida, se regulan cosas que todavía no sabemos cómo van a ser. Y eso tiene otros problemas. Que hay que tener cuidados en cuanto a eso. Claro, imaginaos, no es aplicación en pacientes, pero para que os haga una idea, a Elon Musk hacer su centro de supercomputación, su factoría de inteligencia artificial en Memphis, le ha costado 14 semanas. Las superfactorías o las gigafactorías de inteligencia artificial en Europa todavía no están con los pliegos. Claro, cuando queremos competir con Estados Unidos o con China, tenemos un problema enorme. Es que no es un problema de regulación en el sentido de cómo utilizarla bien, es un problema de regulación del proceso administrativo para poner esas cosas. Como nos va a pasar con los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos o espabilamos o van a desaparecer. Porque nosotros éramos relativamente rápidos y poco costosos. Ahora, en otros poco costosos, mucho más. Porque la inteligencia artificial va a acelerar toda la parte de gestión. Ya no vamos a poder competir por precio ni por tiempo. No tenemos que plantear. Vamos a finalizar con la intervención de Ignacio por ceñirnos al típico. Bueno, muchísimas gracias por la exposición, me ha parecido fantástica, muy ilustrativa. Yo, una de las barreras para la adopción de la inteligencia artificial en medicina es la explicabilidad. A mí me gustaría exactamente saber a qué nos referimos con explicabilidad. A mí se me hace un mundo empezar a pensar en random forest, muy sofisticada. Si eso es la explicabilidad, al final adoptar esto va a ser una cuestión muy elitista, porque entender la inteligencia artificial, si con explicabilidad hablamos de qué proceso ha seguido para establecer una plausibilidad clínica de los pacientes, ya nos acercamos un poco a la medicina. Entonces, no sé muy bien exactamente cuando en todos los tratados que hablan de inteligencia artificial hablan de explicabilidad como un paso necesario para su adopción, exactamente a qué nos referimos. De una manera muy sencilla es que nos pueda explicar, valga la redundancia, cuál es el proceso y los factores que ha tenido en cuenta para llegar a una determinada conclusión. Como decía Geoffrey Hinton, las redes neuronales, tú sabes con lo que empiezas, pero una vez que empiezas a cargar datos, hay muchas relaciones entre variables que nosotros no podemos comprender, que la máquina entiende, pero también que puede simplemente inventarse. Entonces, si no conseguimos entender cómo han tomado esa decisión, los profesionales no nos vamos a hacer determinadas decisiones. Pero corremos el riesgo de que los pacientes sí. Y eso puede generar enormes tensiones, porque nosotros digamos, esto no me lo creo, porque no puedo entenderlo, y nosotros en general siempre buscamos una racionalización de la toma de decisiones que hacemos, y esto lo hemos hecho por esto, es por esto, por esto. Lo podemos explicar, nos confundiremos, pero podemos explicarlo, pero la IA te dice, yo no sé por qué lo puedo explicar, pero esto es así. El leche se asocia con que tengas el pelo, las puntas abiertas. ¿Y por qué? Porque me han entrenado con esto y yo he visto que esto es así. Y no te puede explicar. Eso a los profesionales nos produce enorme escalofrío, pero los pacientes lo tienen en su aplicación. Y eso va a generar muchísimo. Que es posible que terminemos creyéndonos en una determinada encuesta solamente el 60% de los profesionales en Estados Unidos, de los médicos, cuestionar la explicabilidad es un factor fundamental para aceptar la adopción de la ley. 60%, había un 40%. Exactamente. Yo creo que acabaré copiando la explicabilidad. Sí, no soluciona un problema, como nos pasa siempre. O sea, utilizamos las herramientas, no nos fiamos de ellas, pero cuando tienes que tomar decisiones, riesgo-beneficio, es como los coches autónomos. Los coches autónomos, pues, tienen mucho riesgo, sobre todo mientras haya humanos funcionando a la vez. Cuando todos sean autónomos, tendremos menos riesgo que conduciendo nosotros. Pero claro, eso es un cambio social que va a doler. Por eso digo que hay que invertir en innovación y cambio cultural. Porque tendremos que hacer un análisis y decidir hasta dónde estamos dispuestos a llevar. La cuestión es que si los profesionales no nos involucramos en eso, ¿quién lo va a hacer? Muchas gracias, Julio, por la sesión, por la disponibilidad. Muchas gracias a todos por la asistencia mayoritaria y muchas gracias para finalizar a Lechi por
con este nivel de sesión. Brevemente, muchas gracias. La sesión ha sido estupenda. Un solo segundo. Recordad que el lunes tenemos una sesión sobre el manejo de BBM, el manejo de la sangre en el paciente, la estrategia de manejo de la sangre en el paciente de Andalucía. Así que nos vemos el lunes.